Biblia nuevamente donde tuvimos la lectura de la palabra, Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Leeremos nuevamente la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hermanos, llegamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan, y este capítulo 10 constituye el último discurso público del Señor Jesús y también el último enfrentamiento público del Señor Jesús con aquellos líderes judíos y los fariseos. Y lo hace con la introducción o con una alegoría, como dice el Señor en sus propias palabras, al buen pastor que ama y se sacrifica por sus ovejas. La Biblia encontramos a lo largo de ella, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchísimas referencias al Señor Jesús como el pastor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, varios de los profetas, Ezequiel, Miqueas, Zacarías, habían profetizado de parte de Dios que el Mesías venidero, Jesús, sería el pastor. Ejemplo de ello, Ezequiel 34:23, Dios dijo: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y él les será por pastor. Miqueas también profetizó sobre el Mesías, capítulo 5, versículo 4, apacentará con poder de Jehová. No era un pastor cualquiera, vendría a apacentar con poder de lo alto. Y Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dijo, diciendo acerca de la muerte del Señor Jesús: levántate, oh espada, contra el pastor. Continúa diciendo el mismo versículo: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús hizo referencia a este pasaje que acabamos de leer cuando le comunica a sus discípulos que le abandonarían cuando a él lo apresaran. Y vemos en la Biblia que así fue. El Nuevo Testamento también tiene citas sobre Jesús como el buen pastor. Por ejemplo, el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. El apóstol Pedro dijo que Jesús era el pastor de las almas de los creyentes, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y un poquito más adelante, el mismo Pedro, su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dijo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús es nuestro gran pastor, que no solo nos pastorea desde que venimos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador personal, sino que pastoreará por toda una eternidad. Y la Biblia nos lo dice al final de la Biblia, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 17: porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de agua de vida. Pero a pesar de que innumerables referencias del Antiguo y del Nuevo Testamento se refieren a Jesús como el gran pastor, como el buen pastor, este capítulo 10 de Juan es el que más referencia hace a Jesús como el buen pastor. Y el énfasis del mensaje, el llamado del buen pastor. Y vamos a decir algo, el llamado en 3 puntos suspensivos del buen pastor, porque son varios los llamados a bien que nos hace nuestro Señor Jesús. Y estaremos viéndolo a través de 3 puntos. Reconoce al pastor ladrón, reconoce al pastor verdadero, y un tercer punto, reconoce al pastor extraño. Oremos, mis queridos hermanos. Dios, dirígenos a través de esta maravillosa enseñanza donde
nos revela muy claramente que Jesús es nuestro buen pastor, donde le debemos de escuchar y seguir, donde Él nos guiará y Él nos llevará a tu presencia. Úsame a mí, solo soy instrumento en tus manos. Que nuestra mente y nuestro corazón estén prestos a esta enseñanza, que podamos crecer espiritualmente y sobre todo reconocer la voz del pastor verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermano, y vayamos al primer punto. Reconoce al pastor ladrón, y está en Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Y comienza, como hemos dicho ya, hemos ido diciendo a lo largo de este evangelio, con de cierto os digo. Y veníamos diciendo que cada vez que escuchamos esto, es que precede algo importante que va a ocurrir. Lo que el Señor Jesús va a decir aquí es importante, porque comienza diciendo, de cierto os digo. Y ahora Jesús comienza este discurso, este sermón, con algo muy familiar para aquellos oidores. Era muy común que en aquellas regiones se vieran muchos pastores. El oficio de pastor era muy conocido y se sabía cuál era el procedimiento de aquellos pastores. Iban a buscar sus ovejas, la llevaban a pastar y después en la noche la traían al redil, como dice aquí la palabra del Señor. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. El redil, existían dos tipos de redil. Existía un redil fijo, que estaba en las localidades, que siempre estaba permanentemente allí, casi siempre era de piedra y tenía una sola puerta por donde entraban y salían las ovejas, y allí en la puerta estaba el pastor auxiliar, el pastor suplente o el portero, como dice aquí la Biblia. Era construido de piedras lo más alto posible, y en muchas ocasiones le ponían a ramas de arbustos espinosos arriba para que no entraran los ladrones y robaran. Allí era muy conocido para ellos lo conocían. Y también había otro tipo de redil, que eran los rediles móviles o provisionales que existían. Es decir, cuando los pastores iban a largas distancias a pastorear las ovejas, porque el pasto allá era mejor y les tomaba mucho tiempo, pues allí construían un redil provisional de ramas o cualquier otra árbol o algo, o cualquier otra forma en que pudieran hacerlo para proteger las ovejas, y allí pasaban la noche el pastor junto con sus ovejas. Esa era la manera que existían los rediles. Ahora, había, como les dije, una sola puerta por donde entraban y por donde salían las ovejas. Todos conocían que las ovejas eran animales indefensos, que se necesitaba de protección para ellas, y lo hacía el pastor. Recordemos a David, cuando David habla con Saúl y le dice: yo era pastor de ovejas y yo cuidaba cuando venía algún animal a atacarlas, pues yo las defendía. Yo defiendo a mis ovejas, yo rescato a mis ovejas. ¿Recuerdan de aquel pasaje, verdad? Pues de igual manera estos pastores cuidaban a sus ovejas en las noches. Cuando llegaban a llevar las ovejas allí, cada una al entrar por la puerta única del redil, pues ellos la revisaban. Las revisaban al entrar y las revisaban al salir. Y era muy común, como dice la palabra del Señor acá, que en un redil existieran rebaños de varios dueños. Y había una peculiaridad, y aquí nosotros debemos de conocer y debemos de saber cuál es el llamado o cuál es el pastor ladrón. ¿Cuál es ese pastor que viene en la noche porque no puede entrar por la puerta, o en el día porque no puede estar por la puerta, porque el portero lo reconoce y no le deja entrar? Tiene que entrar por arriba de las piedras y tiene que, de manera engañosa, entrar a tratar de que las ovejas se vayan con él. Pero a la voz del pastor engañoso, del pastor ladrón, del pastor salteador, como dice la palabra, las ovejas no oyen y no reconocen su voz. Por lo tanto, lo único que les queda es derrobarlas forzosamente. Y queridos hermanos, este servidor fue pastor de ovejas en su juventud. Tuvo ovejas también allá cuando estaba en Cuba. Y este pastor sabe que las ovejas sí de verdad responden al nombre del que las cuida, del que las atiende.
Allá teníamos las ovejas, mi familia, y yo que tenía también entre ellos, teníamos carneros, le poníamos nombre. Inclusive, llegas a adiestrarte tanto en el oficio que aún cuando ellas emiten algún sonido, tú sabes quién es. Cuando ellos berrean, como dice allá en Cuba, cuando ellas emiten el sonido que hacen normalmente las ovejas, tú puedes a veces hasta determinar por lo familiar que te es, cuál es, y las conoces por su nombre y las llamas. Y a veces piensa, el que no te conozca te puede tildar hasta de loco, porque cuando llevas muchas horas pastoreando las ovejas, hasta comienzas a hablar con ellas, porque no encuentras a más nadie allí, comienzas a hablar con las ovejas y comienzas a interactuar con ellas, y de esta manera aparece entre las ovejas y el pastor una relación filial. Ellas saben que tú como dueño eres el que las protege y tú como dueño eres el que las cuida. Nosotros somos las ovejas del Señor. El Señor es el buen pastor. El Señor es el que llama a las ovejas, y nosotros como ovejas de Él tenemos que estar atentos a la voz del Señor para responder a su llamado. El Señor sigue llamando ovejas. El redil todavía tiene capacidad. El Señor sigue llamando a ovejas de una manera personal, y nosotros somos los que debemos de reconocer de que no es un ladrón ni un salteador. Debemos de reconocer que no vienen a robarnos. Debemos ver en nuestro pastor perfecto, al llamado perfecto de nuestro pastor y salvador Jesús, y debemos de responder y seguirle a donde quiera que Él nos está llevando. Ahora, cada uno de estos elementos tiene, o alegoría, como dice el Señor, cada una de estas alegorías que el Señor usó tiene un significado simbólico. Y para nosotros es importante conocer el significado simbólico. Recordemos que el Señor Jesús hablaba en alegoría para que ellos no pudieran entender. Cuando el Señor quería que se entendiera, el Señor mismo explicaba qué significaba aquella parábola o qué significaba aquella alegoría. Pero ellos no entendieron, los fariseos, los judíos, no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo, porque no eran sus ovejas y no reconocían su voz. El llamado Salvador del buen pastor, el Señor Jesús, ellos no le reconocieron. Ellos sí reconocían aquel saltador de muro que llegaba a hurtar, a engañar a las ovejas en aquel redil. El significado, lo primero que dice es redil. Y aunque muchos piensan y han dicho que redil puede ser la iglesia o que el redil puede ser el cielo, no es así por el contexto. El contexto, si vamos al versículo 16 de Juan 10, que lo vamos a leer ahora, nos vamos a dar cuenta que el redil es Israel. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estaba hablando claramente en el contexto el Señor Jesús de nosotros, de ti y de mí. De ti que me estás viendo, querido hermano o amigo por internet también. De nosotros los gentiles, la gracia salvífica del pastor bueno, el llamado salvífico del pastor bueno, el Señor Jesús, se extiende también a nosotros los gentiles. Y este redil se estaba refiriendo a Israel. También el Señor Jesús. Y miren, hay algo. Es difícil de imaginar que el ladrón pueda entrar al cielo a robar allí las ovejas del Señor. Es difícil que el Señor pueda entrar a una iglesia donde hay un buen pastor que las preside con una doctrina determinada por la Biblia y robar las ovejas que escuchan únicamente la voz del buen pastor y que saben escuchar y no seguir la voz del pastor ladrón. Lo otro es la puerta. Aquí se habla de la puerta, y la puerta es el Señor Jesús. Juan capítulo 10 versículo 7 nos dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9, mismo capítulo 10, yo soy la puerta, continúa diciendo el Señor Jesús: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y los ladrones
fácil de identificar. ¿Quiénes eran aquellos ladrones y salteadores, como dice la palabra del Señor? Pues representaban a los líderes religiosos judíos que escuchaban y no reconocían la voz del verdadero pastor, el llamado del verdadero pastor. Pero para estos pastores falsos, para estos pastores ladrones, salteadores, para estos que hacen la obra de Satanás y que no hacen la obra del buen pastor, que es el Señor Jesús, también hay castigo. El Señor Jesús no lo deja así. Dios advirtió a través de Jeremías capítulo 23, versículo 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. El salteador que cruza el muro para engañar a las ovejas no quedará inmune ante el pastor. El segundo punto: reconocemos al verdadero pastor, o reconoce al pastor verdadero. Versículos 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Las ovejas indefensas, las ovejas que llevan cuidado, que llevan atención, las ovejas que cuando viene el ataque del enemigo no saben aguarecerse, no saben defenderse, sí reconocen al buen pastor y lo identifican y reconocen que les cuida y reconocen que los lleva a lugares buenos donde el buen pastor o el pastor que verdaderamente habla correcto a las ovejas, y las ovejas que reconocen, como dice el título de este punto, al pastor verdadero, le sigue porque sabe que el pastor no le llevará a lugares malos, porque sabe que él no le llevará a un lugar donde él primeramente no haya explorado. Yo les decía, nosotros mirábamos dónde eran los mejores pastos para llevar a pastar las ovejas allí, y a veces teníamos que movernos de un lugar a otro, y muchas veces íbamos en sentido contrario, porque escogíamos el mejor lugar para alimentar las ovejas y las amamos tanto que las estamos mirando todo el día comer, y hasta que nos vemos que las ovejas están bien llenitas, que sus barriguitas están bien infladas y bien llenas, pues no regresamos. A veces, y se lo digo por experiencia personal, regresamos de noche, bien tarde en la noche, porque queríamos aprovechar para que ellas estuvieran bien alimentadas, y mientras que estábamos mirando que las ovejas estaban comiendo, pues entonces nosotros estábamos disfrutando de que las estábamos cuidando bien. ¿Por qué? Porque también nos beneficiábamos del fruto de tener un rebaño saludable. No importa que haya sol fuerte, no importa que lloviera, no importa nada. Nosotros como pastores, me incluyo yo, porque lo hice, oficio que hice, pues no nos importaba nada para que ellas estuvieran bien. A veces difícil, a veces cuando estaban en estado de preñez las ovejas, cuando las ovejas, no sé si han visto ovejas preñadas, embarazadas, la barriga le crece tanto y las ubre le crece tanto que a veces no pueden caminar, y las paticas de atrás, que es donde están las ubres, las tienen que abrir y caminan con mucha dificultad porque es tan grande la ubre que casi no pueden caminar y le pesa. Pues esas se quedan retrasadas, y el buen pastor las cuida, no las apura, las lleva con cuidado, trata de darle la mejor atención. Y si estás allá en el medio del campo, bien lejos, y paren, pues el cabrito pequeño no puede caminar mucho a veces y tienes que traerlos cargados. Y los cuida y los ama. Les digo, existe una relación de amor entre esas ovejas y el pastor que las ama. Es por eso que nosotros como ovejas del buen pastor, que es el Señor Jesús, debemos de reconocer la voz del Señor Jesús y saber que Él tiene un cuidado mucho más especial del que el pastor literal le puede dar a sus ovejas.
Y el oficio de pastor es un oficio que nos prepara también para dirigir. Si vemos en la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob fueron pastores de ovejas. Los dos más grandes líderes de Israel fueron pastores de ovejas, que fueron Moisés y David. Y después subieron a pastorear a la congregación con la dirección divina, con la dirección del buen pastor, del único y verdadero pastor, nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo esta alegoría, el sentido figurado del Señor. Las ovejas oyen su voz. Oyen la voz del Señor Jesús cuando los llaman del redil. Habíamos dicho que el redil era Israel, el llamado mesiánico del Señor, el Mesías. Recuerden que Juan presenta al Señor Jesús como el Mesías. La deidad del Señor Jesús está presente a través de todo el Evangelio de Juan. Las ovejas escuchan la voz del Mesías llamándoles, escogiéndola, redimiendo, están escuchando. Y el portero, ¿quién es el portero aquí? El portero es el Espíritu Santo. El portero es el mediador entre el Salvador, el buen pastor, y las ovejas. Y nosotros, como gentiles, también formamos parte de esas ovejas. Recuerden, Israel es el redil. Nosotros los gentiles estamos llamados por el buen pastor también a otro redil, al mismo redil. Con Israel formamos parte de un mismo cuerpo en el Señor Jesús, que es la iglesia. Pero la iglesia es la iglesia. Israel es Israel. Y nosotros los gentiles somos los gentiles. No somos la misma cosa. Gentiles y judíos somos las ovejas que un día respondimos al llamado del buen pastor, reconocimos su voz y acudimos a su llamado, porque Él va delante de nosotros, como dice la palabra. El pastor llama a sus propias ovejas por su nombre. El Señor nos conoce por nuestro nombre. Dice que tiene tanta atención de nosotros, tanto cuidado, tanto conocimiento de nosotros, que es capaz de saber cuando un pelo se nos cae. Sabe cómo pensamos, sabe cómo vamos a actuar. El Señor sabe, como el buen pastor que es de nosotros, todo de nosotros. Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Ese es el Señor Jesús que nos llama por su nombre. El buen pastor nos llama por su nombre. Y porque nos llama por su nombre, dice Apocalipsis 13:8, que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro nombre, cuando le aceptamos a Jesús, nuestro buen pastor, como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Él conoce a cada uno de nosotros por su nombre. A mí a veces se me olvida el nombre de hermanos míos. Se me olvida el nombre. Pero el Señor no se olvida el nombre de ninguno de nosotros. Él nos llama por su nombre, como dice este versículo. Y continúa diciendo, y nos saca. Dice que nos saca. ¿De dónde nos saca? El Señor nos saca de la oscuridad del pecado. El Señor nos saca de la putrefacción de este mundo. El Señor sacó al pueblo de Israel del castigo y bajo la fuerte acción de la ley, y lo saca a vivir bajo la libertad de su gracia. A usted y a mí, a usted, querido hermano que me ve, amigo, el Señor nos sacó a nosotros del peso de la ley y nos ha puesto bajo la libertad de su gracia. A eso nos saca el Señor, y va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Y a dónde nos conduce el Señor? A las bendiciones de Dios. Como buen pastor nos conduce a las bendiciones de Dios. Y recitaba la hermana de memoria el Salmo 23, pero ahora vamos a ver nada más el versículo 2, que el Señor nos conduce a lugares de dedicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo no sé si usted está escuchando la voz de su pastor. Yo no sé si usted está escuchando el llamado salvífico de su pastor Jesús
a llevarlo a recibir las bendiciones, a delicados pastos. Solamente de leer esto, a mí me da paz leer esto. El Señor me va a llevar a los más delicados pastos para que yo descanse y para que yo sienta reposo en aguas de vida, y Él me va a pastorear a mí. Las ovejas siguen, continúa el versículo, y las ovejas siguen al pastor. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Cuando el verdadero pastor que la ha sacado, ya sea del pecado o del peso de la ley, para traernos, repito, para que se le grabe, a la gracia del Señor, gracia, favor inmerecido. El Señor nos las da no porque los merezcamos, sino porque como ovejas obedientes supimos reconocer la voz del buen pastor. Porque como ovejas obedientes no hicimos caso y no seguimos al pastor engañoso, como dicen los versículos que siguen, y va delante de ella. Continúa diciendo el versículo: el buen pastor va delante, marcando el camino, protegiéndola, diciéndole a dónde tienen que ir. El buen pastor no pone a sus ovejas delante y él se queda atrás, porque las cuida, porque las protege, porque las provee, porque las lleva a los lugares donde necesitamos el descanso y el pastoreo del pastor divino, valga la redundancia. Necesitamos el delicado pasto que nos da nuestro Dios. Y si aún siendo ovejas, que no vamos detrás de pastores engañosos, tenemos dificultad aún reconociendo la voz del pastor verdadero, imagínense ustedes a este mundo. Imagínense ustedes a un mundo donde no reconocen la voz de quien los llama para llevarlo a lugares verdaderos. Queridos hermanos y amigos, a ti que me ves por el internet, el Señor Jesús todavía está haciendo un llamado individual. Todavía el pastor te está llamando a ti, oveja escarriada y perdida. Todavía el pastor quiere que tú reconozcas su voz. Y al igual que el ciego de nacimiento, que en el capítulo 9, en el capítulo anterior, escuchó la voz del Señor Jesús y le hizo caso, recibió sanación y decidió no escuchar ni seguir la voz de aquellos judíos a expensa de que le expulsaran del templo, reconoció la voz del verdadero discípulo y estuvo salvación. Este es el ejemplo, mis queridos hermanos. Él va delante de nosotros. El buen pastor es nuestro guía y nosotros le debemos de seguir. Punto número 3, reconoce al pastor engañoso. Versículos 5 y 6. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. De la misma manera, mis queridos hermanos, que las ovejas reconocen la voz del buen pastor, también saben escuchar la voz del extraño y saben tomar la determinación de no seguirle, como dicen aquí. Los extraños, ya lo dijimos quiénes eran: aquellos falsos profetas, aquellos falsos pastores, aquellos fariseos, aquellos judíos gobernantes que tenían una sola intención: aprovecharse de aquellas almas para de una u otra manera sacar provecho de la poca calidad espiritual que tenían aquellas ovejas que no escucharon al buen pastor. Y no le escucharon porque para ellos Jesús no era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. No le escucharon porque eran hijos del diablo. No le escucharon porque estaban tan ligados, estaban tan comprometidos con aquel sistema religioso, político, por la malversación y el mal pensamiento y las ansias de deseos personales que tenían ellos, por el egocentrismo que tenían ellos, por las ansias de poder y que no fuera arrebatado por nadie. Eso era lo que escuchaban aquellas ovejas. Y es por eso que el pastor extraño, cuando les hablaba, les reconocieron, y a ellos no pudieron reconocer la voz del verdadero pastor. Como dice el versículo 5, y el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los verdaderos cristianos no abandonan al Señor Jesús. Los verdaderos cristianos conocen el buen pastor.
Los verdaderos cristianos seguimos al pastor verdadero y no nos dejamos. Ahora, ¿quiénes son los que a nuestro Señor Jesús no le escucharon? ¿Quiénes son los que no pueden entrar por aquella puerta, la única puerta de entrada que tiene el redil? Como veníamos diciendo a través de la palabra del Señor, el pastor mentiroso, el pastor ladrón, el pastor salteador, el falso pastor, no le vamos a llamar pastor, el falso pastor, que al llamado engañoso, al llamado ladrón, al llamado tergiversador, las ovejas no le escuchan. Dice el versículo 6, la alegoría les dijo el Señor Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, y la razón que no le entendieron era porque no eran ovejas que escucharon al Señor de la salvación. Lo he venido repitiendo, no le entendieron, porque si lo hubieran entendido y hubieran escuchado su voz, lo hubieran seguido. Ahora, la alegoría directa estaba para aquellos líderes religiosos y ellos no captaron su importancia. No entendieron en absoluto que el Señor Jesús les estaba diciendo que Él era el verdadero pastor y que ellos eran aquellos falsos pastores a quienes las ovejas no oirían. Y hoy, mis queridos hermanos, existen muchos falsos pastores en el mundo, en las iglesias, que están haciendo un llamado engañoso y que lamentablemente muchísimas ovejas les están siguiendo, les están escuchando y están siendo limitadas por estos falsos pastores a seguir la voz del llamado del verdadero y buen pastor, nuestro Señor Jesús. Hay iglesias que están llenas de ovejas falsas. Hay iglesias precedidas por falsos pastores que están alimentando en un pasto equivocado a su grey. Sepamos nosotros, mis queridos hermanos, escuchar la voz del único y buen pastor, nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.